Buenos días, buen día. La noticia que trasciende de la declaración institucional que ha hecho el señor Mazón, el presidente Mazón, esta mañana, no deja de ser una buena noticia, una noticia que va a suponer un alivio, aunque sea parcial, porque es verdad que es insuficiente, pero va a suponer un alivio parcial para las miles y miles de víctimas que vienen demandando su dimisión, para la mayoría, la gran mayoría de los valencianos y las valencianas que también han pedido desde el primer minuto la dimisión de Mazón, y también para esta organización, para el Partido Socialista, que desde primera hora hemos señalado la anomalía democrática que suponía continuar con Mazón como presidente de la Generalitat ante el dolor y el rechazo que generaba para la sociedad valenciana. Así que agradecer el trabajo incansable, el coraje, la valentía, la lucha, sobre todo de las víctimas de esta dana, porque de ellas es el mérito de cobrarse la cabeza de Mazón, del peor presidente de la Generalitat que ha tenido esta comunidad en toda su historia. Pero por lo que hemos escuchado esta mañana, se deduce que Mazón se cobija, que no dimite de todas sus responsabilidades, que se va a cobijar en les Corts Valencianes, en el Parlament Valencià, precisamente para no asumir las responsabilidades jurídicas que seguro va a tener que asumir delante de la justicia. Así que nos han presentado un fraude de solución, una solución parcial que no es la solución que necesita esta comunidad, no es la solución que reclaman los valencianos y las valencianas, porque en definitiva lo que nos presentan es una prórroga. Se quieren dar más tiempo y los valencianos y las valencianas no tenemos más tiempo que perder. Ya llevamos un año perdiendo el tiempo y todo lo que supone esa pérdida de tiempo. La mayoría parlamentaria que todavía existe en les Corts Valencianes no puede robarle la voz al pueblo valenciano y por tanto esto es una resistencia a darle la voz al pueblo valenciano para que el pueblo valenciano decida cuál tiene que ser la nueva etapa en la comunidad valenciana y ese cambio de rumbo. El señor Mazón se va como vino, se va mintiendo, se va culpando a los demás de su negligente gestión, se va tarde, se va mal y se va de manera vergonzosa. Que no engañen a los valencianos. El problema de este pueblo sigue siendo esa coalición negacionista, esa mayoría parlamentaria negacionista que repite un patrón allá donde gobierna. Los recortes de los servicios públicos, la mala gestión que en esta comunidad ha sido una negligente gestión que ha costado demasiadas vidas y la mentira por encima de todo. Señalar también la falta de liderazgo del señor Feijóo. Empiezan a trascender las conversaciones que al parecer este fin de semana han ido manteniendo ya desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana directamente con Abascal. Me atrevo a decir que el señor Mazón ha hablado antes con Abascal que con Feijóo. Por tanto, la gestión de Feijóo ha sido deplorable durante todo este año. Primero aplaudiendo al señor Mazón, siendo cómplice de su nefasta gestión, dándole palmaditas en la espalda, diciendo públicamente que había hecho una gestión extraordinaria, y ahora, cuando el señor Feijóo se había decidido a solucionar el problema del Partido Popular, que acaba siendo el problema de los valencianos, se ha convertido en un líder inútil y un Partido Popular inútil que no es capaz de poner soluciones dentro de su propio partido. Pero me gustaría terminar diciendo que antes o después los valencianos hablarán. Antes o después el pueblo valenciano tomará la palabra y antes o después los valencianos y las valencianas decidiremos un futuro de esperanza que dejará atrás esta etapa negra protagonizada no solo por Mazón, sino por todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por Vox y por el señor Feijóo. Así que termino con esa esperanza.
Si hemos conseguido entre todos que hoy dimita el presidente Mazón, es insuficiente, pero es una buena noticia. Podremos seguir consiguiendo el objetivo de esta comunidad de abrir una etapa con esperanza si seguimos luchando todos y todas unidos, porque somos más y somos desde luego más dignos que lo que nos presenta el señor Mazón y el Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana. El señor Mazón esta mañana ha vuelto a dibujarse como una víctima. Para el señor Mazón, la Dana le pasó a él por encima, desde luego le pasó por encima políticamente, pero ha intentado desde el primer momento situar tanto a él como a la institución de la Generalitat Valenciana como víctimas de esta Dana. Y no, el señor Mazón no es una víctima, el señor Mazón es el verdugo que, no haciendo uso de sus responsabilidades y tal como dice la propia audiencia en ese auto que obliga a la jueza de Catarroja a tomar declaración a Maribel Vilaplana, y eso está ocurriendo esta misma mañana, el señor Mazón condicionó por acción o por omisión todo lo que ocurrió el 29 de octubre. El señor Mazón hoy ha vuelto a intentar reescribir la historia del 29 de octubre. Ha intentado volver a decir que no tenían suficiente información, que han fallado las agencias del gobierno estatal, que ha fallado la ciencia, esa ciencia que ellos desoyen y que eso es lo que básicamente causa pues el fallecimiento. El fallecimiento de las personas no ha sido solamente por un evento climatológico, ha sido por la nefasta gestión de un evento climatológico en manos del Partido Popular y de Vox, que son gobiernos negacionistas, y es que no hay excusas a eso. Y ha dicho frases que yo me he anotado. Ha dicho que habían hecho un trabajo extraordinario ellos, ha vuelto a decirlo hoy, que el Consejo había hecho un trabajo extraordinario y que tomaba la decisión después de unos días crispados y, por qué no decirlo, crueles, de mucho ruido. Y ahí permítanme decirles que está señalando otra vez a las víctimas. Las víctimas no son crueles con Mazón cuando lo señalan como culpable de la muerte de sus familiares. Las víctimas no son ruido cuando reclaman la dimisión de Mazón. Y las víctimas, desde luego, no crispan. Las víctimas convierten el dolor en rabia y Mazón estos días ha tenido nada menos que lo que se merece. Yo le quería preguntar si al Partido Socialista le convence esta solución que ha aportado el presidente de la Generalitat. No, para nada. Los socialistas venimos desde marzo, creo recordar, pidiendo elecciones anticipadas en esta comunidad. Fíjese que los socialistas hemos estado a disposición desde el primer momento y hemos propuesto distintas fórmulas. En los primeros días, antes de la comparecencia del señor Mazón, nos pusimos a disposición para votarle un presupuesto, algo que despreciaron, un presupuesto que cerraron directamente con Vox y nunca buscaron el voto de los socialistas, porque no era un buen presupuesto para la reconstrucción, era un presupuesto en el que se vendían todos los valores de la Comunidad Valenciana a Vox simplemente para mantener en el sillón a Mazón. También ofrecimos los votos de los diputados de les Corts Valencianes para constituir un nuevo gobierno, un gobierno técnico que se dedicara a la reconstrucción y para convocar elecciones. Esa propuesta de los socialistas, que era honesta, que era sincera, también fue rechazada por el Partido Popular. Así que nosotros lo hemos tenido claro y desde marzo venimos proponiendo que la única solución válida para esta comunidad, pasados esos meses y viendo que el señor Mazón era un presidente que había sido negligente, que era mentiroso y que causaba dolor y que con él no íbamos a ninguna parte, era que se fuera el señor Mazón, pero que se convocaran elecciones y que hablara al pueblo valenciano. Y este fin de semana lo que han hecho básicamente es encerrarse en reuniones internas para solucionar el problema que tiene el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que sabe que si mañana nos vamos a elecciones van a perder la Comunidad Valenciana. ¿Y le ha sorprendido que el presidente de la Generalitat no haya utilizado el verbo dimitir en toda la comparecencia? Me ha parecido
una nueva muestra de un Mazón que no habla a las claras, que no asume responsabilidades y que por tanto, bueno, deja todo abierto, porque en realidad hasta que no veamos su papel de dimisión tenemos que creer en su palabra, y no es por nada, pero es un señor que ha faltado muchas veces a su palabra. Dice que el PP va a perder la comunidad. Porque es una obviedad que la mayoría social en esta comunidad ya no quiere más gobierno negligente. No hablamos solo del señor Mazón, hablamos de la señora Susana Camarero y de su responsabilidad en los ancianos que murieron en las residencias o de aquellos que tenían el servicio de teleasistencia y para los que la señora Camarero no hizo nada ese día, a pesar de haber estado conectada en el CECOPI, porque se fue a entregar unos premios. Hablamos del conseller de Infraestructures, que tampoco hizo nada con su responsabilidad del metro de Valencia y que le ha costado la vida reconstruirlo e incluso ha puesto en marcha las líneas sin tener los permisos y los informes técnicos que avalan la seguridad de las líneas de metro. Hablamos del conseller Rovira, que para conciliar, como dice él, estaba en Alicante y no tomó ni una decisión sobre los centros educativos. Por cierto, centros educativos en los que murió gente. Hay un director de un instituto que falleció precisamente porque ese día fue a trabajar y cuando volvió a casa lo llevó la riada por delante. Si nos paramos a pensar, cada uno de ellos tiene una parcela de esta negligente responsabilidad. Por eso no nos vale Mazón, ni nos vale Susana Camarero, ni nos vale el Consell, ni nos vale Vicent Montpó, que estaba en el CECOPI, que hizo 2 llamadas a su mujer y a su madre para que se protegieran, pero fue incapaz de ser útil en ese CECOPI, del que salió esa alerta a las 8:11 de la tarde. Es una obviedad que la sociedad valenciana no va a olvidar ni va a perdonar que el Partido Popular ha hecho una gestión negligente y que Vox es su cómplice. Es una obviedad cuando eso no se refleja en las encuestas. Punta a la derecha. La ciencia de la sociología en manos de unas encuestas que son privadas y que nosotros no conocemos los datos para poder analizar. Yo tengo que aclarar que efectivamente las encuestas surgen de la ciencia, pero es una ciencia de la que no se publican los datos y por tanto los demás, ni siquiera los científicos de este país y los sociólogos de este país disponen de los datos para hacer su propia lectura de esos resultados que marcan la encuesta. Pero todo y eso, las encuestas también marcan muy claramente que el presidente de la Generalitat había provocado un dolor y un rechazo en esta comunidad valenciana que no se ha visto nunca, jamás, ni en esta comunidad ni en el resto del país. Y eso no le va a salir caro solo a Mazón, sino que le va a salir caro a todo el Partido Popular. Y dando por buenos esos datos que señalan el deseo de la gente, porque no da por bueno los resultados que señalan que el PP y Vox tienen mayor. Señor Burguera, si el Partido Popular quiere ir a elecciones, no tengo ningún miedo a enfrentarme a la realidad, no a las encuestas, a la realidad. Quien tiene miedo a enfrentarse a la realidad es el Partido Popular. Igual ellos saben que quizás las encuestas no son todo lo verídicas que deberían ser. El nostre paper és un paper de fiscalització, com ho ha sigut fins ara. Nosaltres anem a vetllar per a que el senyor Mazón complisca almenys la paraula que ha donat avui, perquè efectivament no sabem si estem davant d'una dimissió real o d'una dimissió en diferit
i va mantindre's com a president de la Generalitat fins que tanque les negociacions amb Vox, cosa que ens dona molta por, perquè en definitiva negociar amb Vox al final és tornar a cedir a tot aquest ideari masclista, racista, involucionat, i tampoc ens mereixem això en la comunitat valenciana ni la societat valenciana. Per tant, estarem ahí fiscalitzant i des de luego no pararem de repetir que no ens val esta solució, que és una solució que és fallida per a la comunitat valenciana, per als valencians i les valencianes, i defensarem en el carrer i també en les Corts Valencianes la verdadera solució que necessita el poble valencià, que és una convocatòria electoral. Per cert, m'agradaria també posar en valor, crec que el dia d'avui no és un dia de casualitat. Demà comença en el Congrés dels Diputats la compareixença de les víctimes. Per fi les víctimes de la Dana van a poder comparèixer en Espanya en unes Corts Generals. Per a vergonya del PP de Mazón, per a vergonya de Vox, així en la comunitat valenciana que presideix les Corts Valencianes, que han vetat la veu de les víctimes i les escoltarem esta setmana de manera, desde luego, delicada, amb una escrupulosa respecte a la seva veu, però crec que amb el testimoni de les víctimes el que avui ha fet Mazón s'assenyalarà absolutament insuficient. Que la justícia faça el que crega que ha de fer respecte a la justícia. ¿Qué opina del comentario del presidente sobre que Ábalos, por el puesto que ocupó en las listas, por expreso deseo de la Federación Valenciana? Las listas en el Partido Socialista las elaboran las federaciones y por tanto quien puso en la lista, quien me puso a mí de número 1 en la lista y quien puso también al señor Ábalos fue en primera instancia la dirección provincial y en segunda instancia la dirección que nosotros llamamos nacional, la de la Federación Valenciana. Jo crec que hem de treballar en els escenaris actuals. Avui, Mazón s'ha dirigit a una majoria parlamentària conformada per PP i per Vox. Mai ha parlat solament del grup popular, ha parlat d'una majoria parlamentària que, segons ell, va eixir de les urnes, però que en realitat la va sumar ell i la va convertir en una majoria parlamentària, PP i Vox, que són la fórmula d'esta negligent gestió i d'este fracàs absolut polític. Mentre aquesta majoria parlamentària no es trenque, no n'hi ha capacitat ninguna al si de les Corts Valencianes de generar un projecte polític a través de la ferramenta de la moció de censura. Però, com dic, avui Mazón ha llançat el repte a aquesta majoria parlamentària i, des de luego, estarem atents.